Hoy vamos a conversar sobre un tema que creo todo el mundo habla, pero a la vez no habla. Es un tema, creería yo, un poco tabú, que es el tema de la sexualidad. Pero antes de pasar al tema directamente, quería preguntarte, Joaco, ¿cómo andas? ¿Qué tal todo? Muy bien, Fer. Buenos días. ¿Cómo estás tú, Viera? Acá, emocionada por este tema. Es un Es lo tema, es un difícil de tema, traer. es un tema difícil de traer, efectivamente. Y bueno, quiero preguntar primero, eh, el sexo, la sexualidad. ¿Por qué es algo tabú? O sea, ¿por qué es algo que todo el mundo quiere hablar, pero no se habla en espacios privados, no es algo que se hable en público, hay pudor al respecto? ¿Por qué es un tema tabú? Bueno, quizás tiene que ver con algo que tú justamente así como espontáneamente has traído, probablemente sin darte cuenta, pero que está metido en nuestras mentes, ¿no? Que sexualidad y sexo son lo mismo. Ujú, Vamos a ver, seguro vamos a desarrollar un poco más esta idea de que no son lo mismo, o que en todo caso la sexualidad comprende lo que es el sexo, pero no todo sexo es sexualidad. Em, Entonces, para responder directamente a la pregunta, yo creo que principalmente tiene que ver con un tema cultural. Dentro de ujú. la cultura, sobre todo quizás, bueno, nosotros que acá vivimos en Perú, que es un país laico, pero que realmente no es laico, Conservador. claro, y que la religión puede tener que ver en muchos casos, pero no solamente, Ujú, en donde hay probablemente mucha represión. La represión se ha vivido por muchos lados, muy aparte de la religión en sí. Em, y también de ciertos como tabúes relacionados a que la sexualidad pues es algo, o el sexo por así decirlo, pues es algo de habitación, ¿no? ujú, De dentro de tu cuarto, que es algo que no se habla, que no se muestra, porque es muy íntimo. Y bueno, ahí asociado a la represión también y los estigmas sociales que tienen hasta hoy, ¿no? Las personas que viven abierta o libremente su sexualidad y la de muestran, todas las ¿no? maneras posibles que Y existen. claro, y tienen etiquetas negativas, ¿no? Etiquetas Ujú, como con cargas muy, muy fuertes que marcan a las personas, así como despectivas, ¿no? ujú, Este, mm, Creo que más, sobre todo, y probablemente en la sociedad en la que nosotros vivimos, más relacionado a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y estos como estigmas muy marcados en cómo es un hombre que vive su sexualidad y cómo es una mujer que vive abiertamente su sexualidad, como tenemos dos historias completamente ujú. diferentes. Pero bueno, no me quiero extender porque seguramente de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy día, pero Sí. creo que por ahí vamos, ¿no? Igual creo como, o sea, ahora voy a preguntarte, como repreguntarte el tema de sexo, sexualidad, ¿cuál, o sea, cuál es la diferencia esta que tú mencionas? Pero solo un paréntesis que es, sí creo que, digamos, ¿no? Como en el mundo heterosexual tal vez tenga más estigma las mujeres, pero creo que en el mundo de que va más allá de la heterosexualidad, creo que hay más estigma sobre los hombres, ¿no? También viendo un tema, no sé, pues, de machismo y cosas así, creo que también hay un estigma bien fuerte por ese lado, ¿no? Sí, también. Y, pero, Pensaba sí, en mira, eso me decir también algo. que dice Joaco, y quizá por eso es tan complicado, incluso para nosotros, pensar en este espacio de hoy y de qué íbamos a hablar, porque la sexualidad es enorme, Gigante. ¿no? El sexo es una partecita de, entonces, claro, ¿por dónde lo coges, ¿no? Ujú. Y bueno, eso lo hace también complejo y en la complejidad como decidimos arrimarlo, ¿no? O sea, ya no hablemos de eso, ¿no? Y Pero bueno, sexualidad aquí estamos. y sexo, o sea, ¿cuál es la diferencia que marcabas en un inicio? El sexo tiene que ver con el acto sexual, Ujú, ¿no? Sí, lo que hacen físicamente dos personas con la genitalidad. Eh, la sexualidad va mucho más allá de eso. La sexualidad comprende el sexo, comprende intimidad, comprende creencias, valores, sentimientos, ujú. género, ¿no? Orientación sexual. Entonces es muchísimo más. Y estamos acostumbrados, creo, a,
hablar de la sexualidad pensando que estamos hablando del sexo, Del ¿no? acto Y sexual. del acto Claro. sexual, exacto, Ujú, ¿no? Que sí, pues quizá como es algo a lo que no estamos acostumbrados a hablar, es complejo, ¿no? ¿Cómo le explicas a un niño ujú, sobre el sexo? ¿Cuánto vas ujú. agregando? Entonces, ¿Qué quitas, qué sí, pones? ¿no? Sí, pero podemos también hablar de toda la otra parte, que nos va a ir saltando a la parte del acto sexual también. Ujú, Em, pero sí, pues, ¿no? Hablando, por ejemplo, de cómo generar intimidad, ujú, ujú. ¿no? Yo me acuerdo o sea, cuando me pongo a pensar el momento en el cual mis papás me explicaron qué era el sexo, que lo tengo bastante presente, era bien chico, debe haber tenido como 9 años, ya, algo así. Pero era, bueno, y de ahí durante toda la adolescencia, cuando hablábamos en el colegio y la gente como un poco la gente mayor que te explicaba sobre el sexo, ¿no? Y en los últimos años de secundaria también es cuando tratan de tener una educación sexual más como abierta y tal. Siempre me di cuenta que estaba enfocado a sexualidad y reproductividad, o sea, o reproducción, pero, o cualquiera de los términos que Mm, usen, ¿no? Como todo está enfocado en, el sexo es para reproducirse y si es que no lo haces para la reproducción, pues te pueden pasar miles de cosas terribles, Terribles. enfermedades, pecados, estigmas sociales, o sea, era como, no, el sexo es solamente para reproducción y eso es solamente una parte enana de la sexualidad. Es Sí, una claro. partecita, hay toda una parte que es placer y bienestar, ¿no? Obvio. Sí, y bueno, para los que no muchos deben saber, Fernando y yo estuvimos en el mismo colegio aquí en Lima y era un colegio religioso. Entonces yo tengo clarísimas esas imágenes, ¿no? Que nos reunían a toda una promoción en un auditorio para una charla, pues, ¿no? de, Me acuerdo clarito. de salud sexual. Y claro, lo que había era un ecran, ¿no? Con un proyector, habían 140 adolescentes Adolescentes, y lo que habían hombres, simplemente solo hombres, hombres. solo hombres, y solamente habían fotos de enfermedades sexuales, de cómo se veían Sí, físicamente en la piel, ¿no? sí, Este, penes y vaginas totalmente destruidos. infectados por diferentes enfermedades, y esa era la manera de educarnos sexualmente, ¿no? qué Este, locura, ¿no? Sí, y supongo que es lo mismo, digamos, en los colegios de mujeres y en los colegios mixtos. Entonces, hay una falta de educación que hace también que justamente todo eso quede como tabú. O sea, ese tipo de cosas Ujú, refuerzan los tabús y refuerzan la falta de información y refuerzan las ideas de que, por ejemplo, el sexo es reproductivo, que hay pocos animales ujú. realmente en la existencia de que usan el sexo como una práctica de placer. Nosotros somos uno de ellos, creo que Creo que los solamente son delfines. los delfines y creo que por ahí los primates y Sí, algo nadie así. más, ¿no? Y Em, que no tiene que ver solamente, Joaco, con la religión, ¿no? O sea, yo estudio en un colegio laico, mi hija está en un colegio laico y hace poco viene, claro, ya está en una edad en la que comienzan en el colegio a hablarle de estas cosas, ¿no? Ujú, Y vino la vez pasada indignada, ¿no? A contarme de su clase y me dice, mamá, ¿no? Y la Miss estaba diciendo que el sexo es después del matrimonio y para tener hijos, ¿no? Y le digo, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué dijiste, no? Entonces me dice, levanté la mano y le dije, Miss, mis papás me tuvieron antes de casarse, ¿no? Y la Miss se quedó calladita y le dijo, ah, pero seguramente después se casaron, ¿no? Entonces era como, claro, ¿no? cabeza. Y es un colegio no religioso, ¿no? Pero eso es lo que está, pues, en claro, nuestras mentes, en Es lo que que es claro, escuchamos. termina siendo como no tanto la religión, sino la cultura católica, ¿no? Porque, Ujú, tipo, yo no soy católico, este, pero si es que me preguntan, digo, sí, crecí en una cultura católica y sé exactamente todo lo que implica, claro. pero al final terminas teniendo unos valores que se terminan transformando en la sociedad y
pam, a darle, y con este tema puntual, que es la sexualidad, hay muchas prohibiciones, ¿no? Que la sociedad adopta como suyas. Ujú. Ahora, también pienso que hay otra forma de verlo, y es que cuando los niños, y eso es usualmente, no siempre, ¿no? Pero Ujú. cuando es que los niños comienzan a preguntar sobre sexualidad, cuando se comienzan a hacer cuestionamientos sobre cómo llegan los bebés al mundo, ¿no? Reproductivo, Entonces, claro. claro, la pregunta es, oye, mamá, ¿cómo llegan, ¿no? los niños al mundo? Ok, el sexo. ¿No? Como hay un link directo entre la reproducción y el acto sexual, Ajá. y a partir de ahí te mueves, ¿no? Y digo que no siempre pasa esto porque, por ejemplo, hay muchos niños que desde muy temprana edad, digo 2, 3 años, comienzan a experimentar la masturbación Ujú. sin darse cuenta, ¿no? de que eso es lo que están haciendo, no lo llaman así, pero comienzan de pronto a frotarse con el sillón, con la silla, ¿no? Y a experimentar placer. Ujú. Entonces, no es una sexualidad adulta, ¿no? Pero ya el lugar del placer está puesto ahí. Claro, es mucho más complejo porque tiene que ver con ansiedades, ¿no? Que no Ujú. están pudiendo ser manejadas. Pero eso es como terrible, ¿no? Que alguien se atreva a decir algo así o sacarlo, buscar el espacio para hablar de eso, es complejo. Normalmente Ujú. comenzamos a hablar de la sexualidad con la pregunta de cómo nacen, cómo ¿Cómo llegan los niños nacen? al mundo, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y A acá mí entra, me ha pasado con, perdón, te corté. no, no, a ti te ha pasado con tus hijas, me imagino. Me ha pasado, bueno, la otra es muy chiquita, todavía no dice nada, pero la mayor, claro, a los que habrán sido 5 o 6 años comenzó a preguntar, ¿no? Y yo le contaba, le respondía, digamos, abiertamente, dándole la información que ella me pedía, ¿no? Porque también ese es otro tema. Ujú. ¿Cuánto le cuentas, no? Pero me acuerdo de haberle dicho como, gorda, ¿no? Esto es algo que yo te estoy contando a ti y tú deja que Ujú. cada niño vea cómo lo resuelva. Porque pasa un montón que, claro, imagínate, pues llega la niña de 5 años al nido, ni siquiera, ¿no? A kinder, a decir, no, mis papás tuvieron sexo y por eso salí yo. Y las mamás Ujú. espantadas luego van a llamarme a decir que qué le estaba diciendo. Es súper complejo, es súper Sí, complejo. es. Acabo Y de acá, estar en una situación yo personal con este tema terrible, de ¿no? tener que explicarlo. Que mi hija estuvo con una amiga que era una amiga nueva, ¿no? Con la que no se había relacionado antes, y comenzó a pensar que le estaba pasando muy bien con esta amiga y dijo como, pucha, ¿será que me gusta? ¿No? Ujú. Se prendieron Y todas las este alarmas chisme, de... no, pero es que no te imaginas lo que fue. Espero que no me escuchen las mamás involucradas. Pero el chisme llegó, ¿no? O sea, como ella le contó El a un par de chisme, claro. amiguitas, y como yo hablo de este tema con ella fue y les Ujú. dijo, oigan, creo que soy bisexual. Las niñas no Ujú. tenían idea que era ser bisexual, entonces llegaron a sus casas y le dijeron a las mamás, fulanita dice que es bisexual, ¿no? Y las mamás comenzaron con el chisme, pero el chisme, pues, ¿no? Claro, Y el chisme llegó a mí unos días después, que había que tener cuidado con esta niña porque era bisexual y iba a confundir a las demás. Entonces ajá. ya se imagina, pues yo, ¿no? Como quería Fue, ahorcarlas a todas, claro. pero cómo nos espantamos los adultos, ¿no? De se va a Ujú. confundir, se ha confundido. No, está explorando. Ujú. Si será o no será bisexual lo definirá, pues, no sé, en unos Y años, ¿no? aparte Pero ahorita, claro, puede haber tenido cualquier otro significado para ella que no sea necesariamente también. O no, sea, es todo más, puede cuando ser, yo se lo claro. pregunté, me dijo, Exacto. no, mami, me dijo, es que me pareció súper buena onda, pero en verdad no, me dijo, en el colegio es recontra antipática, ya no me gusta. Esa fue su respuesta, ¿no? Qué bueno. Y acá tomo un comentario del inicio que hicimos con Joaco, que yo tengo una amiga que es bisexual, ¿no? Y estábamos hablando sobre estos temas, ¿no? En general. Y en algún momento yo hice un comentario como el de, sí, ¿no? Las mujeres son mucho más estigmatizadas, que sí, es lo que yo creo en cierto sentido. Y ella me puso el contraste, ¿no? Me dijo, sí, Sí. digamos, en el plano heterosexual, pero ella me decía que le parecía mucho más simple o con menos estigma
que un hombre, que una mujer se llame a sí mismo bisexual a que un hombre en una sociedad conservadora como la nuestra se llame a sí mismo bisexual, ¿no? Entonces como, y no me había puesto a pensar ese segundo plano, ¿no? Es como, en Sí, también. realidad, los hombres en una sociedad conservadora como la peruana, por ejemplo, que es súper conservadora, no ser el macho alfa, semental, que quiere con todas, si que no estás dentro de ese espectro, eres como, o sea, eres gay, ¿no? Y ser gay es Ujú. lo peor que puede pasar. Yo no pienso eso, pero puede ser lo peor que puede pasar en una sociedad. Dice, no te juntes con él porque él es raro, ¿no? Sí. Este, entonces también hay ese estigma dentro de la sociedad machista como le da a los hombres también que en teoría son como los privilegiados Mm. de esto, ¿no? Sí, y la lista ahí es no de nunca acabar, pero es súper extensa, ¿no? Lo que pasa dentro de la comunidad heterosexual, dentro de la comunidad LGTBI, este, ya se abren como el tema de identidad de género, lo que pasa en Perú y en muchos otros países latinoamericanos también en relación a la educación y los temas de Ujú, género, ¿no? Quiénes están a favor, quiénes están en contra, es un tema súper, súper sensible. Em, bueno, supongo que depende justamente de la formación que cada uno ha tenido, de los valores que uno tiene y de nuevo de cosas culturales, ¿no? ujú. Este, mm, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta también es que, como trae Viera los ejemplos con su hija, es que la sexualidad es parte de de una exploración, que nadie ha nacido sabiendo, que ninguno de nosotros Mm. ha nacido teniendo, porque esto es algo que se va desarrollando conforme la vida avanza. Em, Porque es la sexualidad, una manera de verla también desde, por ejemplo, algunas corrientes psicoanalíticas, tiene que ver con nuestra capacidad para vincularnos con las cosas, con las otras personas, con todo lo que nos rodea, es casi que sinónimo de sexualidad. Pues no sexual de nuevo desde el acto sexual, ni erótico, sino desde el lado vincular, desde la capacidad de Mm. relacionarte con los demás. Entonces, si podemos tener la mente un poquito más abierta hacia ese concepto o a esa perspectiva, tal vez podemos también tomar con más bondad, con un poco más de Sí. calma y con un poco más de paciencia y con un poco más de bondad las dudas que Apertura salgan. mental. Sí, ¿no? Que es parte de una exploración, que es parte de aprender, que es parte de ponerle nombre a las cosas que pasan, ¿no? Como eventualmente la hija de Viera sabrá que eso no es ser bisexual, que eso es, por ejemplo, tenerle cariño a alguien o que alguien te guste en un sentido amical o te guste su forma de ser, que no significa que vayas a desarrollar sentimientos románticos Ujú, frente a esa persona, pero ese concepto para alguien de 8 años, 9 años, 10 años, no está en la capacidad o Mm. sea, eso no está pasando aún, ujú. ¿no? Entonces Pero esas ahí, alarmas como ponernos así en ese plan, es ya mucho. ahí, por ejemplo, pienso en lo que implica también para los adultos detrás de ese niño, que tiene que ver con tolerar ese tiempo que le va a tomar al otro, al niño, definir algo, ¿no? Porque Sí, es complejo, ¿no? Porque creo que uno mismo se pregunta como, ¿será que está confundida? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo va a pensar? ¿Será que le tiene cariño? ¿O que le gustó ese día? ¿O que le gustará en 3 años? ¿No? Y el no saber y decir, ok, ¿no? Como voy a dar un paso al costado y voy a acompañarla en ese proceso, no sé, mientras que lo define, pues no, no sé, llegará un momento en el que se sentirá suficientemente clara con alguna idea u otra. Para Es discernir. complejo, creo que los adultos queremos como definirlo ya. Entonces, esta idea de mm, está confundida, creo que viene un poco de ahí, ¿no? Como, ok, de repente está confundida, déjala pues, ¿no? Déjala estar en lo que sea que está un rato, ahí tiene que estar y uno tiene que aguantarlo, ¿no? Como tolerarlo Tolerarlo. y puede ser incómodo, ¿no? mm. La incertidumbre obviamente es incómoda, ¿no? O sea, Sí, Sí. sí, sí, pero ahí entran las angustias de uno, ¿no? Ujú. No del Mm. otro. tal cual. Y bueno, que este tema además es enorme, siento que hemos comenzado a traerlo y a hablar de él y seguramente tendremos que hacer otros
capítulos A mí con ya se temas me más ocurrieron, ya se me específicos. ocurrieron 4 capítulos Ya vamos más saltando de ideas. temas específicos Claro. que ahorita no podría entrar porque nos quedaríamos acá horas. Pero bueno, para concluir un poco la conversación de hoy, me gustaría preguntarte, Viero, Joaco, cualquiera, ¿cómo alguien, o sea, una persona puede vivir su sexualidad de manera plena sin tanto tabú, sin tanta represión o autorrepresión? ¿Cómo podemos hacer eso? Algo que a mí me funciona en la práctica privada es hablar de esto, ¿no? Buscar espacios seguros, ¿no? Suficientemente seguros para hablar de la sexualidad, de tu sexualidad, crear espacios con personas que están dispuestas a compartir también contigo, no desde el chiste, desde el, no, hiciste esto, hiciste lo otro, sino desde la intimidad, ¿no? Y creo que de esa manera es como si fueses suavizando, ¿no?, el tema a nivel interno, haciéndolo menos tabú y el comienzo de un camino hacia allá, hacia la libertad, si quieres, ¿no?, como sexual. O sea, la plenitud y el bienestar, me imagino, va por ese lado. Sí, sí, tal cual. ¿Y tú, Joaco, qué Yo opinas? complementaría solo con una idea que es que cuestionen sus creencias. Cuestionen un poco de dónde viene lo que sea que está ahí, no porque esté mal, sino porque viene de algo, de algún lugar donde lo hemos aprendido y lo hemos aprendido de alguna manera, pero probablemente no sea la única manera de entender o de mirar las cosas. Esto aplica en general para muchos temas, pero creo que la sexualidad, al tener estos estigmas, esos tabús y estos prejuicios, ideas preconcebidas, son todas construcciones mentales, son todas construcciones sociales que podemos regresar a cuestionarlas, a ver si realmente estamos de acuerdo con ellas o no desde su esencia, porque a veces nos podemos encontrar con que tenemos integrado o interiorizado algo con lo que realmente no estamos de acuerdo, pero como que ya está ahí, porque está ahí desde muchos años atrás, ¿no? Entonces eso, dense un ratito para cuestionar de dónde vienen sus creencias, sus valores, ¿no?, como sus ideas, sus límites, sus incomodidades, y desde el autoconocimiento es un buen lugar también para empezar a vivir algo como la sexualidad de manera más saludable. Cuestionarte tus propias creencias. Sí, eso es algo que puede ser un poco doloroso a veces, pero creo que amerita Pero liberador. pensar por qué es que creo así, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, nada, este ha sido un capítulo, para mí ha sido muy introductorio, creo que hay muchas cosas que faltan tocar, pero yo creo que a mucha gente al menos le va a hacer pensar sobre esto, y a mí ya me hizo pensar 4 capítulos más sobre este tema, que los propondré en algún momento, y si alguien de acá que nos está escuchando quiere proponer un nuevo tema, lo que sea, escríbanos por nuestras redes sociales, en YouTube, nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, mándenos mensajes y díganos qué cosa quisieran que hablemos. Gracias. Así que nada, Cuídate. un gusto con ustedes y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Igualmente. Adiós. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.